para comenzar, Colosenses, capítulo 2, verso 15, como base, ¿verdad? Pero como les digo, vamos a estar compartiendo otros pasajes de la Escritura. Fíjese que para nosotros el segundo domingo del mes es la instancia que hemos escogido para poder recordar el sacrificio de Jesucristo. Y se nos hace tan importante, hermanos, esto de poder vivir por la fe si no tenemos claro algunos principios de nuestra fe. Hermanos, los triunfos de la cruz. ¿Cuáles son los triunfos de la cruz? Colosenses capítulo 2, verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por supuesto que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y qué delicioso, hermanos, es poder oír y leer la palabra triunfo. Amén. Triunfo. ¿No estamos deseosos de tener triunfos nosotros? Fíjese que cuando hay alguna actividad deportiva y tanta alegría que ve uno cuando Chile gana, o el país al que uno pertenece obtiene un logro, ganar un partido de fútbol o alguna competencia en particular, ¿cómo disfrutamos de los triunfos, hermanos? Pero hay un triunfo que es sobre todos los triunfos y que nos da victoria verdaderamente en nuestra vida. Los triunfos de la cruz. Y eso es lo que vamos a estar revisando. Fíjese que de seguro que son muchas cosas que usted conoce, pero que están opacadas por las preocupaciones y los afanes del mundo. Dice la palabra de Dios que Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo pregunto, hermanos, hace más de 2000 años que sucedió esto, ¿la muerte de Cristo a vista del mundo fue un triunfo o fue una derrota? Fíjese usted, de todas las vidas que se han cerrado repentinamente sobre la tierra, ninguna pareció un mayor fracaso y derrota que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aún los suyos, hermanos, aún los que estuvieron con Él, cuando Jesucristo fue crucificado, que fueron derrotados. Murió el que era nuestro Mesías, murió aquel en el cual nosotros teníamos todas nuestras esperanzas. Hermanos, además, no solo la muerte de Cristo que se ha llevado a cabo, sino que además, colgado en un madero, hermanos, colgado en una cruz, a la estimación de los hombres, es tener memoria del propio nombre borrada del cielo y de la tierra. Un hombre muerto en la cruz, en aquel tiempo, era lo más horrible y despreciable que pudiera existir en la tierra. Ese hombre muerto en la cruz no existe. No existe ni para poder hablar de él aquí en la tierra, ni menos en el cielo. Fíjese usted lo que eso significa. Pero Jesucristo, o más bien dicho, su cruz, la cruz, símbolo de maldición, ¿cierto?, se convierte en el símbolo del triunfo eterno. Hermanos, la cruz, lo que es para el mundo maldición, en Cristo, su cruz es el símbolo del triunfo eterno. Aquí, en la cruz, sus enemigos, vistos y no vistos, lo exhiben como vergüenza pública. Los enemigos de Cristo lo ponen en la cruz. Este es su Mesías, ahí está. Lo avergüenzan clavándolo en una cruz. Pero el mismo Jesucristo hace una exhibición pública de ellos en la misma cruz. Fíjese usted, detalles. El primer trofeo en la cruz es de este pobre y arrepentido compañero de suplicio en el Calvario. El ladrón que reconoce que éste no ha hecho pecado. Ahí está el primer trofeo, hermano, de la cruz de Cristo. El segundo trofeo es este hombre, aquella enemistad fue deshecha por causa de la cruz, el centurión romano, que fue constreñido en su corazón y confesar verdaderamente, este era y es el Hijo de Dios. La muerte de Cristo, hermanos, fue el mayor logro que jamás hubiera habido en este mundo. Y su influencia, hermanos, y los resultados tienen un alcance que está en los lugares más escondidos del cielo, de la tierra y aún del infierno. La cruz, hermanos, es capaz de llegar a todos los lugares, ya sea para bendición de aquellos que se acercan por la fe de Jesucristo o para condenación de aquellos que la rechazan.
Fíjese usted, vamos entonces vamos a revisar en qué consiste esta victoria. Primero, la cruz de Cristo es un triunfo sobre la ley. Busque usted Colosenses 2:14, que está ahí mismo, ¿verdad? Un poquito más arriba. Y dice que en la cruz, estoy añadiendo yo la palabra, que en la cruz, Él anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo primero que podemos ver como triunfo de la cruz de Cristo es el triunfo sobre la ley. Fíjese que Él canceló el documento de la deuda en contra nuestra, ¿verdad? Y que consistía en ordenanzas y que nos era adverso. Hermanos, vamos a volver a la ley. Y la pregunta es la siguiente. Ya la hemos hecho en varias ocasiones. ¿Usted transgredió las ordenanzas de Dios? ¿Ha transgredido las leyes de Dios? ¿O las había transgredido voluntariamente o inconscientemente? ¿Alguna vez se quedó con algo que no era suyo? ¿Alguna vez mintió o ha dicho alguna mentira? ¿Usted puede decir que siempre Dios ha sido el primero en su vida? ¿Usted ha codiciado algo que no era suyo o lo ha deseado? Hermanos, el hombre ha transgredido las leyes de Dios, las ordenanzas, y cada vez que usted ha transgredido la ley, hay un acta que lo condena y lo acusa. Usted mintió 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 veces, y ahí está el acta que lo condena. Esa es la ley. La ley con su rectitud y sus incesantes demandas, hermanos, que estaba totalmente en vigor contra nosotros debido a nuestra transgresión y nuestro pecado. Fíjese que Él, al tomar nuestros pecados en su cuerpo y clavando la ley a su cruz, hermano, haciendo reconciliación a través del sacrificio de sí mismo, despejó el pecado y la ley para ahora podernos allegar a Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre, habiendo transgredido las leyes de Dios, está destituido, no tiene acceso a Dios. Hermanos, usted lo sabe, pero ¿por qué nos cuesta tanto vivir conforme a eso y agradecer con respecto a eso? ¿Por qué nuestra vida tiende a alejarse tanto de nuestro Señor, que nos amó tanto y nos ha dado tantas victorias, de aquellas que anhelamos tanto en nuestro corazón? Él ha triunfado sobre la ley. Aquella ley que es justa, que es santa, que es buena, como dice el libro de Romanos, pero por causa de la ley, ¿cierto? Nosotros conocemos el pecado y luego viene el deseo de transgredir la ley. Hemos transgredido las leyes de Dios, estamos condenados. Pero Jesús ha clavado esa lista que nos era contraria, esa acta de los decretos, hermanos, y la ha clavado en la cruz. La ley moral, como camino al cielo, ha quedado cancelada por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, yo quiero que revise algunos textos, va a volver, no pierda Colosenses, vaya a Romanos 3:20, y usted ya lo conoce, pero quiero que usted lo pueda ir estableciendo en su corazón claramente, ya sea para usted en esta hora o para poderlo compartir con quien sea necesario. Romanos 3:20 dice que ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora bien, ¿qué decía la ley con respecto a los mandamientos de Dios? Mire, busque usted ahora, vaya hacia adelante a Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 13, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Cuál es el detalle, hermanos? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? Porque escrito está: maldito todo el que no, ¿qué dice? Permaneciere, que las estuviera haciendo. ¿Cuándo? ¿Algunas veces? Siempre. Y por tanto el hombre, en la condición en la que está, no lo puede hacer, no da la medida. Y por eso dice que maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
El justo por la fe vivirá. Hermanos amados. Y sigue el texto aquí, el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, o hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Hermanos, la muerte de Cristo constituye su triunfo por nosotros sobre una ley que está quebrantada. El morir Cristo en la cruz significa para nosotros un triunfo, ¿verdad? Para nosotros, que se adjudica a nosotros en una ley que nosotros hemos quebrantado. El primer triunfo que tenemos entonces es el triunfo sobre la ley. El segundo triunfo, hermanos, de la cruz de Cristo, y a propósito hago un paréntesis, porque cuando hablamos de la cruz y de la cruz de Cristo, no estamos hablando de hacerle un culto a la cruz, ni ofrecerle adoración a la cruz. Está claro que no es así. Ni que su confianza está puesta en la cruz como un objeto, ¿verdad? O un amuleto. Está claro que la cruz de Cristo, estamos hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El segundo triunfo, hermanos, que vemos en su cruz, es el triunfo sobre el pecado. Ahora voy a buscar Hebreos 9:26, y del 23 en adelante está hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado. ¿Ya? Lo voy a leer desde el 23 en adelante para poder tener el contexto. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, aquí viene el verso 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, que dice, para quitar de en medio el pecado. Hermano, este pecado que nos separa, el pecado definitivamente nos separa, nos aleja de Dios, produce interferencia en nuestro acercamiento a Dios. Pero Jesús en la cruz ha triunfado sobre el pecado. Cristo ha sido manifestado una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hermano, nuestro pecado, así como la ley, fue clavado en su cruz a fin de que pudiera ser quitado como algo muerto. Fue clavado, el pecado fue clavado en la cruz y eso está muerto para nosotros. Nuestra vida ya no es una vida de pecado. Amén. Nosotros no vivimos en el pecado. Es probable que podamos caer, ¿cierto?, de una u otra forma, pero no es que vivamos hoy día como pecadores. A propósito, cuando uno conversa, y es cierto, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nos preguntan, ¿y usted qué? Sí, somos todos pecadores, yo soy un pecador. No, usted no es un pecador. Usted es un pecador si usted vive en el pecado. Pero si usted no vive en el pecado, usted no es un pecador. ¿Se entiende la idea, verdad? Usted ha sido liberado de la esclavitud del pecado. ¿Amén? Victoria que nos da Jesucristo. 1 Corintios 15, 56, 57. Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Hermano, la flecha de la muerte es el pecado, porque el pecado es muerte espiritual, ¿verdad? El aguijón, esa flecha de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. No sé si se entiende. El pecado alcanza poder por medio de la ley. Una ley que se establece sobre nosotros y que nosotros no la podemos cumplir. No sé si se entiende. Ese es el problema. Y por eso toma tanto poder sobre nuestra vida. Pero, ¿qué dice después? Pero gracias, hermanos, pero gracias, no se olvide, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene la victoria en Cristo, hermanas y hermanos? Amén. Usted tiene la victoria en Cristo porque Jesús triunfó en la cruz sobre el pecado. Él triunfa sobre la ley,
porque Él cumple la ley, cumple las demandas de Dios por nosotros. Y por el mismo tiempo, Él triunfa en la cruz por el pecado porque lo quita como un obstáculo para que usted se pueda acercar a Dios. Hermanos, las victorias que Jesucristo nos da. Yo me pregunto, y partiendo de estos dos puntos, ¿cuál es nuestra relación con Jesucristo? ¿Es de gratitud o de demandas? ¿Cómo venimos delante del Señor? ¿Venimos postrados a agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros e intentar vivir para agradarle cada día? ¿O nos plantamos delante de Él para decirle, Señor, necesito esto, Señor, necesito esto otro, Señor, necesito aquí, necesito allá? ¿Cuál es nuestra posición, hermanos? No debemos pensar acerca del pecado y de aquel pecado por el cual Cristo murió de una manera indiferente, como algo ajeno o fuera de nosotros. Fíjese usted que Él murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos triunfar día tras día sobre el pecado. ¿Por qué, hermanos, seguimos en esa misma situación como si nada de esto afectara nuestra vida? Hermanos, quiero decirte que Cristo triunfó sobre el pecado en la cruz del Calvario para que tú tengas la victoria sobre él. ¿Estás teniendo victoria sobre el pecado gracias a Jesucristo? ¿O te estás quedando? Renueva tu mente, renueva tu corazón en esta hora para que puedas entender la victoria que Cristo te entrega. Si nosotros, hermanos, si el pecado en cualquiera de sus formas está ejerciendo un dominio sobre nosotros, ello es una prueba de que quizás la cruz de Cristo no ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Estás viviendo una vida de pecado? ¿Estás consumido en algunas actividades que sabes que no las debes hacer? ¿Cuán lejos, cuán cerca estás de la cruz de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque la presencia de la cruz significa derrota del pecado. ¿Amén? Amén. Jesús no solo triunfó sobre la ley, no solo triunfó sobre el pecado, sino que también triunfó sobre la muerte. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, hermanos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús tomó esta forma humana y vivió como uno de nosotros, hermanos, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado, hermanos, el pago del pecado, ¿qué es? Muerte, es separación. Es separación, y el temor de la muerte encadena la libertad humana para la vida. Fíjese que la muerte ya sabemos lo que significa, separación. Fíjese que separación espiritual, pero también física, ¿o no es así? Cuando alguien parte, nosotros sabemos que se produce una separación, y aun cuando nosotros tengamos certeza de que esa persona se va a la presencia de Dios, se ha puesto su confianza en Jesucristo, aún así esa separación provoca dolor, lágrimas y tristeza, con esperanza sí, a diferencia de aquellos que no tienen fe, ¿verdad? Pero en el caso de la fe, el pecado produce separación, o la muerte en este caso es separación espiritual. Y fíjese que separación de Dios, aquel que es el autor de toda vida espiritual. Qué curioso lo que esto significa. El pecado me separa de Dios, de aquel que me ha dado la vida. La muerte de Cristo es la muerte, fíjese que es la muerte del temor a la muerte. Desaparece el temor a la muerte, hermano, porque en Cristo nunca más vamos a morir. En Cristo usted nunca más va a estar separado de Dios. Yo no sé si usted lo entiende, pero no tiene que ver con que este cuerpo mortal va a la tierra, ¿verdad? Pero ahora en Cristo yo ya tengo vida eterna. ¿Usted también? Bendito sea el Señor. Ahí hay algo muy especial, ahí hay algo muy escondido, por decirlo de alguna forma, y que Dios lo revela. Ya tenemos vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna, dice el Señor, aquellos que están en Cristo, hoy, no mañana cuando muera, la tengo hoy día, amén, porque en Cristo
nunca más voy a estar separado de Dios. Amén. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre la muerte. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el Evangelio? Busque 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Esta misma verdad la refleja Dios a través de Pablo escribiendo a Timoteo. Capítulo 1, verso 10, 2 de Timoteo, dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, la inmortalidad, nunca más separados de Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Me van a ayudar ustedes. Hicimos un manual de evangelización y dijimos que quiere el Evangelio en términos generales. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso dice el Evangelio, hermanos, y por eso, y por esa verdad en la cual Cristo lo hace en su cruz, Él ha sacado la muerte, Él ha vencido la muerte, y por eso, hermanos, esa es la victoria que Él nos entrega a nosotros. Él venció, Él triunfó sobre la muerte, y esa se adjudica a todos los que por fe han visto a Cristo gustando la muerte por ellos. ¿Ha visto usted a Jesús muriendo en la cruz del Calvario por sus pecados? ¿Lo ha visto verdaderamente? Porque si usted no ha visto eso, hermanos, es probable que usted tenga dudas con respecto a su fe y de su salvación y cuantas cosas más. Pero si usted logra entender que Jesucristo se identificó plenamente con usted para morir en la cruz del Calvario, Él le ha librado y ha triunfado sobre la muerte, y usted nunca gustará de esa muerte. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos cantar triunfantes: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde está, oh muerte, tu aguijón? No. El aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, hermanos, fue sorbida con la victoria de su cruz. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Jesús, mire, no solo triunfó sobre la ley, no solo triunfa sobre el pecado, no solo triunfa sobre la muerte, sino que también Él triunfa sobre la obra del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, se nos dice de manera concreta que para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Él es engañador y mentiroso desde el principio. Su principal ocupación es engañar a los hombres, cegando sus mentes, ¿verdad?, de las cosas de Dios y de su Cristo. Fíjese que cuando uno manifiesta la fe o habla de las cosas de Dios, ¿cierto?, los demás es probable que nos cuestionen en cuanto a nuestra forma de vivir, porque el mundo, ¿verdad?, y como dice Pablo en Efesios, están enceguecidos, sus mentes están cegadas, no ven las cosas de Dios, no las ven, sencillamente no las ven. Y eso es lo que ocurre con las personas. El diablo se encarga de ejecutar esa obra en nuestra mente y en nuestro corazón. La obra de Cristo, hermanos, es quitar el engaño de los hombres, dándole el conocimiento de la luz verdadera y del verdadero conocimiento de Dios. La cruz de Cristo es la destrucción de la mentira del diablo, en esto de que hagan lo que quieran, no morirán. Y esa es la primera gran mentira, que cómo Satanás engaña al hombre. ¿No les ha dicho Dios que si comen de ese árbol? Dicen, no van a morir, coman. Si ustedes comen van a ser igual a Dios. Mentira. Hermanos, la paga del pecado, la paga de la desobediencia es muerte. Muerte, separación de Dios. Y lo que hace Jesús en la cruz es triunfar sobre la obra del diablo. Hay cosas que todavía están sobre su vida y usted no puede sobrellevarla. Jesucristo le da la victoria.
Jesús le da la victoria. Y fíjese usted, la cruz de Cristo es la destrucción de la mentira del diablo de que no moriréis, porque la paga del pecado es muerte y Cristo debe padecer si el pecado ha de ser quitado de en medio. Cristo murió y el pecado es salido del medio, sale del medio, y ahora nosotros nos podemos acercar plenamente a nuestro Dios. Fíjese usted que si Dios no castiga el pecado, es porque ya lo ha castigado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Confiando en la eficacia de su sangre redentora. Han sido libertados del encantamiento del engañador y de la esclavitud del diablo, y ahora son libres, libertos en el reino del amado Hijo de Dios. La obra del diablo, hermanos, será y es un total fracaso en aquellos que se glorían en la cruz de Cristo. ¿Se gloría usted en la cruz de Cristo? ¿Sabe que tiene victoria sobre la ley, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la obra del diablo? Bendito sea el Señor. Hermano, usted tiene que tener conciencia de lo que esto significa. Usted debe de alguna forma creer en las verdades de la palabra, creer en lo que está escrito para nosotros y asimilarlo desde el punto de vista espiritual. Fíjese usted, no solo sobre las obras de Satanás, no solo sobre las obras, sino que también sobre el mismo Satanás. Sobre el mismo Satanás. Busque Apocalipsis 12, versos 10 y 11, y dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, dice que Juan oyó una gran voz del cielo que decía: ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, la sangre de Cristo es poderosa absolutamente aún sobre este poderoso príncipe de las tinieblas, fuerte y poderoso, aún por sobre las obras y sobre este mismo príncipe que es Satanás. Hermanos, la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo triunfa sobre todas las acusaciones del diablo y tiene poder para echarlo fuera donde sea, totalmente impotente para tentar. Hermano, se decía por ahí: cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale tu presente. ¿Amén? Cuando el diablo empieza a decirte: mira, tú eras aquí, eras acá, eres esto. Yo hoy día soy un hijo de Dios. ¿Amén? Y tengo victoria en Jesucristo. Y nada me va a hacer retroceder. Mi vida pasada es pasada. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y el diablo se deleita en hacernos pensar en el pasado. Hermano, el pasado ya pasó. Hoy día usted es una hija y es un hijo de Dios, y usted tiene victoria. Y por más que él pueda parecer muy poderoso, y tiene poder, pero la sangre de Cristo que está en mí, ¿verdad?, es más poderosa que lo que puede hacer el enemigo. Bendito sea el Señor que nos da esa victoria, hermano. Por la sangre del Cordero, el diablo y todas sus acusaciones pueden ser sacadas y arrojadas de aquella alma por la cual Cristo murió. Si Cristo, o más bien dicho, si el enemigo te acusa, hoy día tú perfectamente sabes lo que puedes hacer. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y toda maldad. Y en la sangre de Cristo hay poder para vencer la tentación. ¿Amén? Resistid al diablo con la sangre de su cruz, y él huirá de vosotros. Hoy día nosotros no nos dejamos, hermanos, gobernar por el pecado, ¿verdad? Hoy día nuestra vida es una vida que agrada y bendice al Señor. Fíjese usted que no solo vence la obra del diablo, no solo vence a Satanás, sino que es un triunfo sobre todas las cosas. Colosenses 2:15, volvemos de nuevo al texto inicial, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, todas las fuerzas representantes del mal
fueron arrojadas fuera y fueron avergonzadas por la muerte de Cristo en la cruz. Hermano, esto que es derrota para el mundo es victoria espiritual para todas las generaciones, en el cielo y en la tierra. El fuerte y el poderoso príncipe de las tinieblas retuvo sus bienes en paz hasta que Cristo, el más poderoso que él, le venció mediante el poder de su cruz y le arrebató, hermanos, la misma arma con la que él confiaba. La misma arma en la cual él confiaba, en esta muerte, Cristo lo vence en la cruz del Calvario. La muerte y la resurrección de Jesucristo no solo constituyó la frustración de los propósitos de aquellos organizados entes del mal que se manifestaron a través de aquellos sacerdotes, ¿verdad?, a través de aquellos gobernantes romanos, sino que constituyó también un triunfo sobre toda la humanidad. Hermanos, busque por último este texto, Juan capítulo 12. Y con esto vamos a estar terminando esta pequeña reflexión, versos 27 al 32. Vamos a oír estas solemnes palabras del Señor Jesucristo. Mire, así dice la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice?, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte habría de morir. Fíjese usted que esta clase de muerte iba a ser tan maravillosamente y singular y poderosa que afectaría de una u otra manera a todos los hombres, así como a todos los demonios y a los santos ángeles. Todos los hombres deben ser atraídos a Él, ya sea para gracia o bien para juicio, porque en la virtud de la muerte de Cristo por el pecado y el mundo y su resurrección, Dios le ha designado como juez de todas las cosas. Hermanos, el juicio viene y el juez es Jesucristo, designado por Dios el Padre. Cuando Él fue levantado de la cruz y ha sido exaltado al trono, todos los hombres van a tener que comparecer delante de Él. Los pecadores, salvo por gracia, aquellos que recibieron el perdón mediante su cruz, se presentan al trono para recibir las recompensas. Los pecadores condenados ante el gran trono blanco para el juicio eterno, como pecadores condenados por haber rechazado deliberadamente el sacrificio de la cruz de Cristo. Hermanas y hermanos, al conocer los triunfos de Cristo en la cruz del Calvario, ¿esos triunfos se adjudican en su vida? ¿Usted realmente ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo? ¿Usted cree en la cruz de Cristo? ¿Usted cree que a través de Cristo sus pecados han sido perdonados y que usted tiene vida eterna? Si hay alguien que en esta hora aún tiene dudas de su salvación, si hay alguien que aún duda y no sabe verdaderamente el destino eterno, hoy tiene una oportunidad de poder decir, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo quiero esos triunfos de Cristo, yo los quiero recibir porque Dios se los está ofreciendo a todos aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien en esta hora que quisiera entregar su vida a Jesucristo, hacer una oración de fe y poder decir, Señor, yo quiero creer en el sacrificio que tú has hecho por mí? Yo le quiero invitar en esta hora, vamos a orar, cierre sus ojitos, cierre sus ojos, y que esto mismo, para aquellos que lo saben, puedan reafirmar lo que esto verdaderamente significa en sus vidas. Hermanos, qué importante, cuán poco se habla de la cruz de Cristo, cuán poco se habla de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esto es verdaderamente motivador, después de haber cantado, después de habernos emocionado a través de la música, hermanos, que esto se puede establecer plenamente en nuestro corazón y nos permita reimpulsarnos, Señor, en nuestra fe y poder seguir esperando su regreso. Yo quiero orar y preguntar una vez más si hay alguien que quiera en esta hora
hacer una oración de fe ahí en el lugar donde se encuentra y poder entregar su vida a Jesucristo. Señor, hemos compartido tu palabra en esta hora. Señor, una vez más se ha expuesto tu palabra en esta congregación local y quizás haya alguien aún que no tenga la certeza y la seguridad de su salvación, o que nunca había entendido lo que significa tu cruz, tu muerte en la cruz del Calvario, y que ahora, por tu gracia y tu misericordia, Señor, esta persona quisiera entregar su vida a Jesucristo. Señor amado, tú con tu Espíritu Santo te ruego que muevas el corazón. Si hay alguien que no se vaya de este lugar con esa sensación de no haber atendido el llamado de tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas hoy su voz, no permitas irte sin la bendición de tener la paz en tu corazón. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien que en esta hora, mientras los demás están orando, hay alguien que quiera decir, yo quiero poner mi vida en las manos de Jesucristo? Que levante su mano, por favor. Solamente, muy sencillo, si hay alguien que quiera entregar hoy día su vida a Jesucristo, que levante su manito, muy sencillo. ¿Hay alguien que quiera poner su fe y su confianza en Jesucristo en esta hora? Padre Celestial, en esta hora, el llamado no lo hago yo, el llamado lo haces tú por medio de tu Espíritu Santo. Y si uno hoy día no tiene la seguridad, ese uno tú lo estás llamando. Ese uno tú anhelas y deseas poner paz en su corazón, y esa victoria tan importante que lograste tú en la cruz del Calvario pueda ser adjudicada sobre esa vida. Señor amado, que no impida que esa persona o aquellas personas que en esta hora no han tomado una decisión del camino de la fe en Jesucristo, hoy es su oportunidad. Si hay alguien que quiera hacer esta oración, la puede hacer en ese lugar donde está. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Creo que murió en la cruz por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que Él ha vencido la ley, que Él ha vencido el pecado, que Él ha vencido la muerte, que Él ha vencido al enemigo y que Él ha vencido sobre todas las cosas, y que cuando yo me arrepiento de mi vida pasada y pongo mi confianza en Él, esa victoria es adjudicada a mí en mi propia vida. Gracias Jesucristo por morir por mis pecados. Te entrego mi vida y ahora te confieso como el Señor y Salvador de ella. Te bendigo y oro en tu nombre. Amén. Si hay alguien, Señor, que puede tomar esa oración y hacerla suya en su intimidad contigo, en esta hora, Señor, conforme a tu palabra, esa persona comienza una vida nueva transformada por tu Espíritu Santo, una vida que se arrepiente y aborrece su pasado, y una vida que lo único que anhela y desea es hacer tu voluntad. Bendice, Señor, en esta hora aquellas personas que puedan tomar la decisión de empezar a caminar en la fe y empezar a vivir en el poder de tu Espíritu Santo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo que tú nos otorgas en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.